Hola humanitos, bienvenidos al análisis completo de todo el manga de Dr. Stone. Para los nuevos, comentaros que en mi canal también tengo disponible el resumen por arcos argumentales de todo el manga, al igual que otros mangas y otros análisis que te invito a que veas si te gusta mi contenido. Bueno, el modus operandi será como siempre empezar hablando de la historia, luego de los personajes, protagonistas y antagonistas, luego de las batallas y por último del arte o el dibujo del mangaka. Tras cada apartado daré una nota objetiva que luego sumaremos y dividiremos para al final del vídeo tener una nota media de toda la obra. También quiero ver las notas que dais vosotros, así que no olvidéis luego dejármela en un comentario. Bien, pues empezamos ya con la historia y lo cierto es que yo siempre he visto a Dr. Stone como una especie de isekai. Podríamos decir que es una nueva vertiente de isekai. De hecho hay ciertos detalles que se van repitiendo y me hace verlo cada vez más claro. En los isekai se supone que el protagonista queda atrapado en un mundo nuevo, o bien porque ha muerto o se queda dentro de un videojuego, etcétera, etcétera. En el caso de Dr. Stone, el protagonista despierta en su propio mundo, pero miles de años después, por lo que el mundo que él había conocido ya no existe y tiene que ir pasito a pasito volviéndolo a reconstruir. Pero no solo reconstruir la ciencia, sino también la civilización. Aparte de resucitar a todos los del viejo mundo, tiene que establecer lazos con los nuevos habitantes de la Tierra que se encuentra. Este es el punto que me hace verlo como un isekai. De hecho, conforme van reconstruyendo inventos del mundo moderno, nos salen los cartelitos de no sé qué ha sido adquirido, o cuando un nuevo miembro se une al reino de la ciencia, nos aparece el cartelito de fulanito se ha unido al equipo, que nos dan toques como de videojuego y nos recuerdan al estilo de los isekais clásicos. Y me gusta que tenga ese toque de isekai sin ser un isekai porque es un género tan sobreexplotado que lo tiene ya todo prácticamente inventado. Muy rara vez sale algo medio decente que aporte algo nuevo al género, y si metiéramos a Dr. Stone dentro de este saco, yo creo que fácilmente podría estar en un top 5 o top 3 de mejores isekais. Pero Dr. Stone oficialmente se considera un shonen de aventuras post-apocalíptico, así que si quiero hacer un análisis objetivo tengo que dejarlo de isekai para otro día. Bueno, partimos de que Dr. Stone ha sido el fruto del trabajo conjunto de dos grandes mentes, Riichiro Inagaki, el mangaka que ha estado centrado en el guión del manga, y Boichi, otro mangaka cuyo arte a día de hoy es todo un referente. Y esto lo digo desde ya, el anime de Dr. Stone no hace justicia al dibujo de Boichi. A ver, el estudio hace un buen trabajo y saben adaptar más o menos bien el estilo del manga, sobre todo cuando son planos cortos, se ven bastante bien, pero le falta algo, es como que la esencia de Boichi solo se puede disfrutar en el papel. De esto ya hablaremos más adelante, pero ya os voy adelantando que el dibujo del manga es con creces superior al del anime. Siempre pienso que cuando dos mangakas trabajan conjuntamente, uno centrado en el dibujo y otro centrado en el guión, es cuando más pueden sobresalir, y aún así ambos han tenido que tomarse de vez en cuando unas semanitas extra para terminar un capítulo porque necesitaban documentarse. Evidentemente ni Riichiro ni Boichi son historiadores ni científicos, así que es lógico que hayan necesitado mucha documentación para poder hacer este manga. Bueno, Boichi estudió física, pero para adaptarla a la ciencia ficción, así que bueno, no es técnicamente un científico al uso. Y muchos diréis, ya, pero es que no todo es 100% científico. Y no lo pongo en duda, habrá muchas cosas que son aproximaciones y cosas que en la práctica no pueden ser tal cual, pero esa es la parte de fantasía que se aprovechan que pueden utilizar. Los lectores no somos tontos y eso los mangakas lo saben, y por ello dan por hecho que en algunas situaciones los lectores nos tenemos que dejar engañar de cierta forma. Por ejemplo, que Kaseki sea capaz de hacer de forma artesana utensilios científicos que en la vida real solo se pueden construir mediante tecnología punta, o que Senku con solo 16 años sea capaz de tener en la sesera la receta para hacer cualquier cosa que les haga falta, cualquier cosa. Da igual lo que sea, Senku sabe la composición y los procesos para hacer una cámara de fotos, una nevera, medicina para la neumonía y hasta un traje de astronauta. En este manga los mangakas se pueden tomar la libertad de exagerar las cosas porque la historia que ellos mismos han construido se lo permite. Va en consonancia y nadie pone el grito en el cielo porque un grupo de personas sin idea de ingeniería te construyan una presa y una planta hidroeléctrica simplemente siguiendo un esquemita de pasos que Senku les había dibujado, o los de la Isla del Tesoro que prácticamente vivían en la Edad de Bronce te construyan de la nada una lanzadera espacial. A ver, si lo pensamos mucho pues nos hace gracia, pero son cosas que entendemos que tienen que ser así de exageradas para poder contarnos la historia a buen ritmo, sin que perdamos el interés y sin caer en demasiados tecnicismos que nos acabasen aburriendo porque no los pudiéramos entender. Luego tenemos que en cierta forma es muy didáctico. Hay cosas como la dinamita que es mejor que nadie practique hacerlo en casa, pero otras cosas sencillas como hacer papel, el jabón, la Senku Cola y otras
recetas, las puedes seguir siguiendo las instrucciones del manga, y al ser un shonen enfocado a un público adolescente puede despertar el interés por la ciencia, y eso ya de por sí es todo un mérito. Como comentaba, la historia sigue un ritmo muy bueno. Cuando los protagonistas se atascaban en algún punto, nos lo resumían así como a cámara rápida para que, por un lado, viéramos que, al igual que con todo en la vida, en la ciencia se avanza a ensayo y error. Por otro lado, no nos resultase tedioso y aburrido ver a los personajes construir lo mismo 7 veces hasta que les diese resultado. Eso está perfecto porque nos están justificando que, oye, Senku es un genio, pero no le está saliendo todo a la primera. A Suika le ha llevado no sé cuántos años dar con la fórmula correcta a pesar de que estaba siguiendo los pasos que le había escrito Senku. Y el motor del cohete, algo tan delicado y a la vez que tiene que ser tan potente para poder sacar una nave tripulada fuera de la atmósfera, también les llevó años lograr que despegase sin explotar. Tenemos también giros interesantes, todos relacionados con el rayo petrificador, que al final es el objetivo principal y es el gran misterio. El grupo no solo tiene que despetrificar a toda la humanidad, sino que tienen que dar con el origen del rayo que los petrificó en un primer lugar, y no tardan mucho en tener una pista con ese mensaje que les llegó de la luna, con ese porqué, que sería también la excusa para ponerle un nombre al enemigo como Wayman o el hombre del porqué. Y claro, debido a esto el viaje cada vez tenía un destino más alejado. Primero la isla del tesoro, donde el padre de Senku le había dejado un elemento importantísimo, que es ese platino. Luego un recorrido por América y otra vuelta al planeta, pero ahora por el otro lado, para ir recogiendo materiales, y por último la luna. Todo esto es la excusa perfecta para ir mostrándonos todo tipo de inventos científicos de distintas épocas de la humanidad y sobre todo toda clase de vehículos. Pero el giro por excelencia evidentemente lo tenemos al final, al revelarse la identidad del hombre del porqué. Podíamos intuir que se trataba de alguna especie de IA creada por algún científico loco. Eso es lo que yo pensaba, por ejemplo. Pero que resultara siendo las propias medusas, eso sí que fue algo completamente inesperado. No solo que era el mismo artefacto que los petrificaba, sino que era una especie de parásito mecánico que lo que buscaba era el mantenimiento de alguna especie inteligente. La explicación que se da es bastante interesante. Las medusas no sabían quién fue su creador y viajaban por el universo buscando vida inteligente que pudieran mantenerlas, y a cambio ellas premiaban a esos seres con la vida eterna en estado petrificado. Claro, cuando Senku les dice que no quieren estar petrificados, que eso no es vida, y aún así les ofrece el mantenimiento a cambio de que ellas se unieran al reino de la ciencia, es como que se sienten tan ofendidas que prefieren marcharse a buscar otro planeta al que parasitar. A ver, esta parte de la excusa que ellas ponen para marcharse me parece un poco pobre, pero bueno, no está del todo mal porque ellas mismas cuentan que pensaban que la humanidad era más inteligente. Si le sumas que los humanos no tenían tecnología para poder mantenerlas y que rechazaban lo que para ellas era el regalo de la vida eterna, pues sí, no está mal justificado que se enfadaran y se marchasen. Pero lo que no entiendo es por qué esperaron tantísimos años si estaba claro que la humanidad no estaba a la altura. A ver, ellas pensaban que la humanidad era bastante tontita hasta que Senku comenzó a emitir esas ondas de radio. Me parece algo forzado que estuvieran 3000 años esperando y que sacrificasen a tantísimas medusas para volver a petrificar a los de la isla del tesoro, cuando ya debían de intuir de sobra que la humanidad no estaba a la altura que esperaban. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta siempre sacarle puntilla a todo, y esa idea final con la construcción de la máquina del tiempo supone un problemón que los mangakas solucionan brillantemente dejándolo abierto. Todo el mundo sabe que los viajes en el tiempo son un quebradero de cabeza porque están plagados de paradojas, y es no solo más sencillo para los mangakas dejarlo abierto, sino que va muy bien con la historia que nos han contado el dejarlo así. Senku se ha pasado toda la obra haciendo referencia y haciéndole homenaje a toda clase de inventos de la humanidad, haciendo que los lectores aprendamos de ello, y ahora le ha llegado el turno a Senku. Ahora es el momento de que él, con todo el conocimiento de la humanidad que tiene en su cabeza, que es prácticamente como si su cerebro fuese el mismo internet, lo vuelque todo y lo utilice junto a la medusa en crear algo nuevo, algo que no existe porque la humanidad todavía no lo ha resuelto. Tal como es el final, me parece que cierra la obra bastante bien. Sí que hubo algo que no me convenció cuando leí el capítulo final, y era que decían que querían volver al pasado para evitar que las medusas petrificasen la Tierra. Pero claro, si eso no sucede, los astronautas habrían vuelto a la Tierra normalmente y la descendencia que tuvieron en la isla del tesoro no existiría, al igual que los de la aldea Ishigami. Es que este es el problema de simplemente mencionar los viajes en el tiempo. Nos encontramos con esta clase de paradojas y no le vemos sentido. Unos meses después ha salido un capítulo extra, pero en realidad no aporta nada más. Aporta en todo caso un poco más de shippeo entre Kohaku y Senku, shippeo que podrían haber aprovechado para hacerlo canon, pero como siempre se queda todo ahí muy relativo. El infernal cliché del chico mega inteligente y asexual. Llega el momento de puntuar la historia y yo me voy al 9 para Dr. Stone. Es una lectura que se hace súper divertida y súper amena a pesar
pesar de tratar temas científicos. Es muy posible que genere interés por la ciencia a los adolescentes, tiene un ritmo buenísimo y la forma de contártelo hace que te enganches muy fácil a esta historia. Entonces, ¿por qué le bajo ese puntito del 10? Pues porque yo siempre siento que hay detallitos a pulir. Aunque el ritmo en general sea muy bueno, hay partes en las que sientes como que todo de repente ha avanzado mucho, pasan varios años de golpe y apenas te dan detalles de lo que ha sucedido. Al igual que si lo piensas, se pasan de fantasiosos al hacer que gente que no sabe ni lo que es un ladrillo te construya obras de ingeniería moderna. No sé, entiendo que todo esto era necesario para el guión y, como he dicho al principio, en esta obra estos errores están hechos para que los pases por alto, pero hay algo dentro de mí que me dice: ok, soy consciente de ello, pero no puedo dejar de valorarlo también. Me reconcome si no lo tengo en cuenta. Ahora toca hablar de los personajes y lo cierto es que tenemos una cantidad espantosa de personajes. Muchos de ellos los podríamos considerar protagonistas y otros muchos los podríamos meter en el saco de los antagonistas o enemigos. Pero para no alargar esto demasiado me voy a centrar en los 3 personajes que yo considero que son los más protagonistas de la historia y luego en los 3 antagonistas también más principales. Y sí que es posible que pueda resultar un tanto agobiante que haya tantísimos personajes, pero se nos han ido presentando cada uno poco a poco. Si os dais cuenta, cada personaje ha tenido su momento de gloria, por así decirlo, un par de capítulos o incluso un arco completo dedicado a contarnos algo sobre ellos. Y aunque haya tantos, en realidad no se pisan demasiado porque cada uno aporta algo que el resto no puede. Cada uno tiene su función y permitidme que con este tema me enrolle un poquito. Como bien nos explica el mismo Senku cuando está atrapado con Magma en la cueva, la humanidad había avanzado tanto en la era moderna porque supimos aprovechar los talentos de cada individuo. Quien era fuerte hacía los trabajos de esfuerzo físico y quien era inteligente hacía los trabajos de esfuerzo mental. Él lo resume así muy básico porque era lo que Magma necesitaba comprender en ese momento, pero con esto nos da un buen consejo sobre todo de cara a los lectores más jóvenes, y es que debes descubrir tus fortalezas y aprovecharlas. Que los estudios se te dan fatal, pero en cambio el deporte te encanta, pues no te obsesiones tanto con los estudios y busca poder practicar ese deporte que tanto te gusta el máximo de tiempo que puedas. Que se te dan fatal los idiomas, pero te encantan las matemáticas. Pues ahí lo tienes, ese va a ser el camino que más feliz te va a hacer porque es lo que más te gusta. En Dr. Stone se exagera y es como que todos tienen un talento increíble para una cosa en concreto, pero no es necesario que tengas un talento innato, con que algo te guste es más que suficiente. Podrás ser más o menos bueno, pero si sigues practicando y le pones dedicación, sin duda eso que te gusta acabará siendo tu talento. Es por eso que cada personaje tiene un rol y me parece un mensaje súper apropiado para un público adolescente. A lo mejor a muchos os parecerá súper obvio que centremos nuestros esfuerzos en aquello que mejor se nos da o que más nos gusta, más que en lo que no nos gusta o en lo que se nos da mal, pero creo que no seré la única a la que han machacado toda la vida porque se le daban fatal las matemáticas y les he acabado dedicando más horas de estudio que al resto de asignaturas, mientras que las que sí me gustaban apenas les prestaba atención porque sacaba buenas notas con facilidad. En fin, no es nada nuevo que el sistema de educación sea una mierda, pero lo que vengo con esto es que en este manga nos muestran cómo es imprescindible para el avance de la humanidad que cada persona encuentre su vocación, desde servir a otros como François a ser un genio en ingeniería espacial como Seno, y ver cómo que todos los personajes se van complementando es un proceso que nos hace disfrutar mucho de la lectura porque es como que hay muy buena energía y te motiva. Eso de que todos somos útiles, todos aportamos algo al reino de la ciencia, eso es una vibra muy positiva. Bueno, tras esta breve charla TED motivacional, es el momento de analizar a los 3 personajes protagonistas. Vale, aquí tenemos un dilema porque yo creo que mucha gente va a pensar que el trío protagonista son Senku, Taiyu y Yuzuriha, y de hecho lo son durante la primera saga aproximadamente, pero si analizamos la obra en su conjunto, yo creo que Taiyu y Yuzuriha pierden bastante protagonismo conforme va avanzando la historia. Chrome, por ejemplo, me parece muchísimo más protagonista que Taiyu y Yuzuriha juntos. Llega un punto en el que esta pareja pasan a ser meros instrumentos. Cuando hace falta mucha fuerza bruta, usamos a Taiyu, y cuando hace falta trabajos de mucha maña, cogemos a Yuzuriha. Es por ello que los voy a dejar al margen y junto a Senku voy a añadir a Chrome y a Ryusui. ¿Y por qué Ryusui? Os preguntaréis. Pues porque aparte de que es mi juzgando, pasa a ser prácticamente la mano derecha de Senku. Sí que es cierto que Gen tiene también muchísimo peso en la historia, al igual que Kohaku, pero tenía que elegir a 3 chicos, yo que sé, ¿qué le hacemos? Vamos a empezar con Senku mismamente. Senku es el protagonista definitivo. ¿Quién en su sano juicio no querría ser amigo de Senku? Siento cierto vacío en sus orígenes
porque se nos dice que Byakuya era su padre postizo y no se nos da nada de información sobre los biológicos, sí que igualmente hay un vínculo muy fuerte entre los dos y eso es con lo que nos tenemos que quedar, aunque los hay que piensan que hicieron que Byakuya no fuera el padre biológico de Senku para poder shippear luego a Senku con Kohaku sin riesgo de incesto, pero esto es terreno pantanoso, yo ya ahí no me meto. Senku tiene una idea clara desde que sale de su estado de petrificación y es que quiere despetrificar a todo el mundo y quiere reconstruir el mundo en el que vivían. Es la idea principal de la historia junto con descubrir la verdad sobre el rayo petrificador y no duda y sigue en sus 13 por mucho que Tsukasa le amenace con la muerte y por muy imposible que pareciera. Esto hace que Senku sea un protagonista muy simple, sin ningún tipo de evolución. Es más bien como que Senku ya venía evolucionado de serie. Esto no tiene por qué ser algo negativo porque encaja con el manga que es y con el tipo de historia que cuenta, pero no habría estado mal un poco de desarrollo en Senku aunque fuera en el ámbito emocional. Se emociona un poquito cuando conoce la historia de su padre, pero ya está. Expresar cualquier tipo de emoción afectiva es como que no va con él en ningún momento. Esto no significa que Senku no se preocupe por sus amigos, él es el primero que está pensando siempre en los demás, pero sí que un poco de evolución aprendiendo a expresar ese amor por los demás, yo creo que le habría dado un toque muy bueno y que habría ganado bastante. Pero esto por desgracia es bastante común en el mundo del manga, se establece desde un principio la personalidad de un personaje, sigue un molde de cliché preestablecido y el mangaka se acomoda y dice, bueno, ¿para qué cambiar? Senku es nuestro sensei y es quien corrige cuando alguien se equivoca y es quien dirige en todo momento la historia. Es el líder y al final es a quien todos siguen, todo el mundo se une a su causa y aporta su granito de arena. Pero Senku hace muy bien en generarles a los demás la idea de que su objetivo es también el objetivo de los demás. Hace que todos quieran reconstruir la humanidad, ya sea por curiosidad, como le pasaría a los de la aldea Ishigami, como por nostalgia y añoranza de los de la edad moderna. Una de las mayores dificultades a las que Senku se tiene que enfrentar lo encontramos al principio y es Tsukasa. El Tsukasa del principio tiene una idea totalmente contradictoria a la de Senku. No quiere restablecer el mundo que había antes, quiere reconstruir un mundo nuevo en el que no exista nada del mundo anterior, tanto lo bueno como lo malo. No quiere que existan las armas de fuego, pero tampoco querría que existiera el dinero y tampoco cualquier clase de ciencia. Es un gran reto para Senku conseguir que Tsukasa se ponga de su parte porque no tienen ninguna cosa en común por la que unirse. Así que Senku lo único que puede hacer es intentar poner de su parte a todo su ejército para así poder dar con un punto débil que acaba siendo la hermana de Tsukasa. Eso y que Hyoga fuese un traidorcillo, pues al final hace que Tsukasa acepte la ciencia de Senku. A todos los enemigos que encuentran, Senku se las apaña para ponerlos de su parte, bueno, menos a uno que lo petrifican y ya está. Pero ese es su gran poder, la ciencia hace que todos quieran unirse a su bando. En general Senku está bien construido, a falta quizá de un poquito de desarrollo en aquello justo en lo que carece, que sería en expresar sus sentimientos, que por otro lado se entiende porque los japoneses con estas cosas siempre son muy sutiles, pero este cliché no tiene por qué ser malo y yo creo que Senku cumple estupendamente con su función de líder de su historia, de protagonista principal. Chrome por otro lado lo veo como el personaje que seríamos nosotros, los lectores. A ver, Chrome es mucho más inocente, evidentemente no sabe lo que es un smartphone hasta que no se lo explica, pero su entusiasmo y las reacciones que tiene a las creaciones de Senku podrían ser perfectamente las que tendríamos los lectores. No porque no conozcamos lo que se está fabricando, sino porque no sabíamos el cómo se construye y algunas cosas son incluso hasta más simples de lo que pudiéramos imaginar y nos despierta mucha curiosidad. Chrome es de los primeros en unirse al reino de la ciencia y no dejó de ser un rival de Senku al principio. Tuvo que derrotarle en un combate de brujería para que se uniera a su bando. Chrome es muy inspirador porque a pesar de que no tenga los conocimientos de una persona del mundo moderno, no se quiere quedar atrás y quiere aprenderlo todo y ser como Senku. Le mueve su gran curiosidad, quiere saber cómo era el mundo antes de ser petrificado, hasta qué punto avanzó la humanidad y verla seguir avanzando. Eso también lo convierte en el gran aliado de Senku, un gran amigo que yo diría que le roba el protagonismo completamente a Taiju. Chrome también nos aportaría la parte emocional que Senku no tiene. Chrome expresa sus sentimientos sin tapujos, quiere a Rui y no lo esconde, cuando algo le entristece llora sin control, cuando está alegre o cuando está furioso también lo expresa, no tiene filtro y eso está bien porque en muchas ocasiones son esas ideas que tienen caliente las que hacen encender
darle la bombilla a Senku. Chrome y Senku son dos personajes que fluyen muy bien juntos y Chrome es la excusa perfecta para hacer que Senku dé explicaciones sencillas a todo. Le viene bien a Chrome porque quiere saberlo y se lo explica de forma que lo puede entender, y a la vez nos lo explica a nosotros a un nivel que los lectores más jóvenes también lo puedan comprender. Como os decía, es el personaje que sirve como conector de la historia con los lectores, y también es un personaje que puede servir de inspiración porque pasa de ser un muchacho que coleccionaba piedras solo porque le llamaban la atención a saber qué mineral era cada uno, qué utilidad podía tener, y a tener sus propias ideas científicas inspiradas en ese aura de ciencia que se movía siempre alrededor de Senku. Y por último tenemos a Ryusui, un personaje que se une al grupo por la puerta grande y que al principio puede parecer un poco mala influencia, alguien ambicioso y egoísta, pero esto último, conforme lo vamos conociendo, se va diluyendo y al final nos damos cuenta de que sí, él quiere muchas cosas para él, pero también quiere muchas cosas para los demás. Su ambición es para la humanidad en sí, no solo para él mismo. Además, conforme François nos va contando cosas de su pasado y vemos luego el punto de vista de su hermano Sai, nos damos cuenta de que en realidad Ryusui no tiene ninguna clase de maldad. Tiene mucha suerte de nacer en la familia Nanami, pero luego él mismo también se busca su suerte, porque si no le subían la paga, él se las arreglaba para hacer más dinero invirtiendo lo que tenía, y así con todo. Cualquier obstáculo que se le interpusiera, él buscaba la forma de saltarlo, y por eso cada vez que se encontraba con una dificultad no se achantaba, sino todo lo contrario, iba de frente, se obligaba a sí mismo a buscar la solución, como si fuera un reto nuevo que le propone el destino. Evidentemente, con esta actitud vemos que es una persona muy competitiva y que siempre quiere ser el mejor, pero no se lo tiene nada creído, que es en lo que suelen caer las personas que son así, porque aunque tuviera muy buena puntería con las armas de fuego, él sabía que Stanley era muchísimo mejor que él en ese aspecto, y aunque deseaba más que nada ir al espacio, le cede a Stanley ese lugar porque antepone el bien mayor al bien personal. Además, ese momento fue súper emotivo, aunque al final acabó yendo al espacio, ¿no? Pero en ese momento, pobrecito. También es que se trata del personaje con la personalidad más fuerte. Me refiero a que si no tuviéramos a Senku en esta historia, muy posiblemente Ryusui sería el protagonista, y es que a fin de cuentas acaba siendo como un segundo protagonista y es ya, al igual que Chrome, otro inseparable de Senku, en parte porque sus múltiples habilidades lo hacen muy útil, pero también por ese carácter que os digo que es de líder. Además, yo siento que desde que se incorpora Ryusui, la trama se vuelve más divertida aún, o no sé si es solo a mí, pero los chistes relacionados con él me hacían más gracia. A ver, también es mi personaje favorito, ¿vale? La verdad por delante. Pues estos serían nuestros tres protagonistas. No he querido alargar esto mucho, he ido un poco a centrarme en los puntos clave de cada uno. Y bueno, ya sí, en general, y metiendo en el saco de protagonistas a Gen y a Kohaku, son todos muy buena elección de personajes principales, que al menos entre ellos no se pisan el protagonismo. Con los demás un poco sí, como ya os he comentado, pero fluye muy bien a contarnos la historia de Dr. Stone, y yo creo que les voy a poner un 8. Les iba a dar un 7,5, pero yo creo que los personajes tienen que estar adaptados al tipo de historia que te cuentan, y aunque les vea sus defectillos, son cosas que para esta historia no necesitan más. No necesitamos mucho desarrollo ni mucha profundidad. Aquí metemos un Guts de Berserk y no pega ni con cola, a eso me refiero. Pasamos ahora a comentar los antagonistas, y sí que es verdad que aquí notamos un patrón muy claro. Todos siguen el mismo modus operandi, son enemigos, combaten, la ciencia gana y se unen a ella. Ya está. Aplíquese a cualquier enemigo de esta historia, desde Magma hasta los artefactos. Y mira que esto, bueno, más que batalla fue una conversación, pero lo mismo hay. A ver, esto hace que sea todo muy simple y que te esperes lo que va a pasar con ese enemigo nuevo que te acaban de presentar. Pero funciona, ¿sabéis? Si hay una regla que no se suele tener en cuenta, pero a mí me parece muy importante, y es que menos es más. Si le metiéramos a la ciencia, que ya de por sí es complicada, enemigos complicados que ralentizas la trama, lo haría todo más difícil y seguramente habría resultado alargando de más la historia. Y igualmente, aunque todo siga siempre el mismo modo, nos llegan a dar un buen susto con Seno, aunque ahora hablaré de él. De los tres antagonistas que voy a hablar van a ser evidentemente Tsukasa, Seno, que también estaba claro, y habría metido a Hyoga, pero Hyoga lo veo así como más relacionado con Tsukasa, y tengo que hablar sí o sí del culpable de que en un primer momento el mundo fuese petrificado, y aunque sea un conjunto de artefactos inteligentes, el hombre del porqué no deja de ser el principal antagonista. Bueno, pues
pues empezando con Tsukasa nos encontramos con un antagonista bastante atípico, tal es así que empieza siendo un compañero más de Senku y Taiju. Igualmente Senku sabía muy bien los pros y contras de despetrificar a Tsukasa, lo despetrifican porque estaban acorralados por esos leones, pero Senku sabía lo que significaba traer de vuelta a alguien tan poderoso, se le podía volver en su contra en cualquier momento y por eso quería guardarse ese as bajo la manga que era la fórmula de despetrificación. Tsukasa cree que la humanidad ha tenido una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para purificarse y no traer nada malo del anterior mundo, y bueno, no es mala idea, pero eso no significaría vivir en la edad de piedra para siempre. Y a pesar de tener unas ideas totalmente contrarias a las de Senku y ser una persona tan extremista que hasta destruye las estatuas de las personas mayores porque cree que serían los que más se aferrarían al viejo mundo, aún así le da una segunda oportunidad a Senku, le permite vivir a cambio de que rechazase la ciencia para siempre y claro, Senku no estaba dispuesto a eso, en fin, ya sabéis. Como se trataba de alguien carismático y que ya infundía respeto antes de la petrificación, no le cuesta demasiado crear su nuevo imperio, ¿no? Y sus seguidores son completamente fieles a él, pero claro, hay necesidades que Tsukasa, por mucho que imponga, no puede satisfacer, como sería por ejemplo el refresco de cola, el algodón de azúcar, el único disco de música, etc. Va perdiendo poco a poco lealtades por culpa de esto, pero hay una persona que igualmente le sigue fielmente y ese es Hyoga. Hyoga tenía su propio plan y solo estaba esperando un momento de debilidad de Tsukasa para ocupar su lugar, y si Tsukasa solo quería revivir a los jóvenes que aceptasen el nuevo mundo, Hyoga solo quería revivir a las personas que fuesen útiles en la sociedad, nada de vagos y maleantes. Cuando se unen al reino de la ciencia, Tsukasa admite sus errores y sus crímenes y está dispuesto a enmendarlos, se vuelve uno más de los protagonistas y los protagonistas lo aceptan porque saben que Tsukasa es un hombre de palabra, que aunque fuese un enemigo tiempo atrás, si ahora Tsukasa afirma que está de parte de la ciencia, es una lealtad que ya tienen aseguradísima. En cambio con Hyoga no pueden tener esa seguridad y aunque Hyoga hubiera dicho que ahora estaba en el bando de la ciencia, nadie hubiera podido creerle. Debía demostrar su lealtad con hechos y son varias veces las que lo demuestra, no sin antes darnos algo de tensión de que parece que no, pero al final sí. Y luego tenemos a Zeno, un enemigo que es todo un reto porque es nada menos que el mentor de Senku. Aunque sigue la misma estructura de enemigos, combatimos y nos volvemos aliados, Zeno es como el jefe final. Primero porque son un grupo de adultos organizados y segundo porque como buenos norteamericanos tienen armas de fuego y si no hubiera sido porque llegan a petrificar de nuevo el planeta, todos los protagonistas habrían muerto. Pero más de jefe final es aún su determinación porque sus ideales son completamente los de un dictador. Y es por ello que con este personaje se me hace un poco forzado que al final se ponga de parte de Senku. Hablamos de un adulto dictador con armas de fuego. Se me hace difícil de entender que abandone su ambición porque un grupillo de chiquillos lo derroten. Claro que nos lo justifican con que lo hace realmente por la ciencia, por su curiosidad como científico y por eso antepone los descubrimientos científicos por delante de su plan de dominación mundial. Bueno, nos dejaremos engañar como venimos haciendo todo el manga. Zeno es posiblemente el mejor antagonista de esta historia y posiblemente lo sea porque es el más realista, entre comillas. Si Zeno es un dictador, tiene que ser una persona con mucha sangre fría. Y tal es así que ordena directamente que asesinen a Senku. Él ve en peligro su posición al encontrarse con otro líder científico, así que sin más ordena a su mejor soldado que se lo quite de en medio. Ni diálogo ni nada, el poco diálogo que tuvieron fue suficiente para darse cuenta de que esa gente iba a ser un inconveniente para su plan. Como decía, Zeno al final se une al reino de la ciencia porque en su balanza de prioridades le pesa mucho más su curiosidad científica que su ego como líder mundial, pero en ningún momento niega el no querer continuar con su plan. Y por eso vemos que Senku lo está poniendo a prueba continuamente y por suerte ya lo conocía de antes y sabe cómo despertarle esa chispa de curiosidad por la ciencia. Y por último tenemos al hombre del porqué, Wayman, medusas, los artefactos, como queráis llamarlos. Al final es el centro de la historia porque desde el primer capítulo lo tenemos presente como el causante del fin del mundo. Nos lo enseñan en la isla del tesoro como si fuera el medio a través del cual el hombre del porqué usó su ciencia. Y es el momento clave porque es cuando Senku ve claro que estaban ante ciencia. Y si era ciencia se podía estudiar y se podía dar una solución. Es muy interesante el cómo se juega con los dos estados de la medusa. El estado de dentro de la atmósfera con oxígeno que lo vuelve primitivo, digamos, deja de ser inteligente y simplemente se guía con la orden de distancia y tiempo. Mientras que cuando se encuentra en vacío, ya sea en el espacio o dentro de la Tierra en un ambiente de vacío, recupera su intelecto o conecta con la mente colmena y puede seguir con su plan de requerirle mantenimiento a la humanidad. Como ya os venía adelantando al principio del vídeo,
siento que cogía un poco que estuvieran tan pendientes de la humanidad cuando estaba claro que no eran lo que ellos esperaban. Pero es interesante ese giro de que la medusa que los había estado acompañando todo ese tiempo al final decida quedarse con ellos. Esto nos deja claro que no son tanto una mente colmena, sino que pueden pensar individualmente y que lo que vivió esa medusa le despertó su curiosidad que ni siquiera ella misma sabía que podía sentir porque es la primera sorprendida de querer quedarse en la Tierra. No tenemos mucho tiempo para conocerla algo más, pero vemos que siente empatía por las medusas que cayeron en la Tierra y se descompusieron con el paso del tiempo, y esa parece ser su principal motivación por la que ayudar a Senku a crear la máquina del tiempo, para evitar que todos esos artefactos murieran al quedar atrapados en la Tierra. Al final, como enemigo, los artefactos han sido más la idea de creer que había alguien malvado detrás de todo más que un enemigo real. Tanto los protagonistas como los lectores a lo largo de la historia creíamos que tenía que tratarse de alguien que quería acabar con la humanidad, o alguien que quería salvar el planeta porque lo estábamos matando o algo así. Fue una sorpresa descubrir que la intención del hombre del porqué era mantener con vida a la humanidad eternamente, y era como que les estaba haciendo un grandísimo favor al volverlos a todos en ese estado. Es que esto es muy similar a la gente tóxica. A lo mejor una persona te está haciendo la vida imposible y cuando te das cuenta y eliminas a esa persona de tu vida, luego va por ahí diciendo que hay que ver con la de cosas que hizo por ti. Es que es eso, no hay mejor definición. La petrificación es como una relación tóxica. Bueno, vamos a pasar ya sí a valorar a los antagonistas. Le doy un 7,5 sobre 10 y me ha pasado lo mismo que con los protagonistas. Al principio le iba a dar un poco menos, pero hay que verlos dentro del contexto de la historia, del estilo desenfadado del manga, para que no se nos hagan estos personajes tan convenientes y repetitivos. Son buenos antagonistas para esta historia, que podrían ser un poco mejores, por eso lo de ese 7,5, que aún así sigue siendo bastante generoso. Y si hacemos la medida de los personajes, nos quedamos con un 7,75 para este apartado. Pasamos a las batallas, otro punto bastante interesante en este manga. Al ser un manga que tiene como esencia la ciencia y su protagonista es un chico así un poco blandengue, podríamos pensar que las batallas se moverían un poco en el ámbito psicológico, de conversación, científico, que no tendríamos batallas físicas de darse de hostias. Pero para nada, y como os decía antes, se hace una combinación estupenda entre mente y músculo. Por eso nos encontramos con que en las batallas cada personaje aporta lo que mejor sabe hacer. Y tenemos combates de fuerza, de agilidad y velocidad, de armas blancas, de armas de fuego, navales y aéreas. Puede que sea uno de los shonen más diversos en cuanto a variedad de temáticas en las batallas. Siempre lo comento y no lo he comentado en el apartado de los personajes, el hecho de que no se maten personajes. Esto es algo que yo siempre le doy importancia, pero yo creo que hay que saber diferenciar cuándo es importante y cuándo no. Evidentemente, cuando un manga quiere ser crudo y realista, la muerte tiene que ser importante, pero cuando una historia tiene un objetivo diferente, está más centrada en el humor o en la divulgación científica, no veo por qué matar personajes debiera hacer que la historia ganase en algo. Y mira que hay momentos como cuando congelan a Tsukasa o en la batalla contra Seno, que los personajes rozan la muerte. A ver, en esa batalla contra Seno, al final sabes que por conveniencia de guión no iba a morir nadie, pero se las arreglan para orquestártelo de una forma que no es tan obvio. De hecho, es que te muestran personajes ya muertos, como el caso de Hyuga, y son explícitos mostrando cómo disparan a Senku y a Ryusui en el pecho, y cómo acribillan a todos los que estaban en el castillo de Seno. A Joel le cortan el brazo prácticamente cuando se le queda la mano del reloj dentro de la caja fuerte, y en fin, son tan explícitos y sangrientos en esta batalla que te pilla por sorpresa, y eso hace que no sea tan evidente la conveniencia de guión y como lector te da un buen susto. Creo que esta parte es la mejor escena de acción de todo el manga, y mira que mi favorita es la batalla aérea, pero objetivamente esta es la mejor batalla con diferencia porque no tienen forma de vencer a las armas de fuego. En las anteriores batallas siempre había algo que les daba ventaja, ya sea la pólvora contra Tsukasa cuando fabrican las katanas, el dron en la isla del tesoro, pero en esta batalla no tenían as bajo la manga. La medusa acaba siendo su as, pero no la tenían asegurada hasta el último momento. Es épica, tiene una violencia que no te esperas, es sangrienta, es explícita, y además su resultado genera un giro de guión porque todos quedan petrificados y hay que volver a empezar de nuevo. Pero las batallas no se quedan en algo físico como en este caso, o de diálogo como sería con las medusas, sino que también hay batallas contra la misma naturaleza. Por ejemplo, cuando necesitan la energía del rayo es una batalla contra reloj para preparar el pararrayos, cuando necesitan el ácido sulfúrico y preparan las mascarillas para no inhalar los gases tóxicos, o cuando en el primer viaje en globo tienen que atravesar
pasar la tormenta. La ciencia es una continua batalla en este manga, ya sea por los descubrimientos, por la supervivencia o por hacer que el enemigo se una a tu bando, y sinceramente para esta historia no le podemos pedir más. Se hace un uso brillante de los recursos en las batallas y tenemos el healer del equipo, que sería la Medusa, como justificante de que en ningún momento haya bajas, que ojo, si puede morir alguien si es petrificado y se destruye, ¿no? Y queda muy erosionado y no se puede reconstruir, porque puede parecer que petrificado no hay ningún problema, pero no, es algo muy delicado también. Y la verdad, yo que soy tan quisquillosa, en este manga yo creo que las batallas se lucen, te sorprenden y te emocionan, así que por mi parte se llevan un 10. Y ahora ya sí pasamos a valorar el último punto, el arte o el dibujo del mangaka, y ya os podéis imaginar que la nota va a ser alta porque estamos hablando de Boichi. De hecho, Boichi tiene un canal de YouTube donde muestra el paso a paso para hacer algunos personajes y yo me quedo embobada con esos vídeos. Boichi tiene un estilo con muchísima personalidad. Yo estoy segura que después de leer Dr. Stone te pueden mostrar cualquier imagen de otro de sus mangas y con solo ver los ojos de los personajes sabes que es su arte. Pero es que no solo tiene un nivel de detalle brillante, sino que el diseño de personajes es precioso, los escenarios brutales y las escenas dinámicas en las que hay movimiento, ya sean persecuciones o batallas, se ven limpísimas. Es un dibujo con el que es muy fácil emocionarse, ya sea porque el momento es emotivo, como emocionarte por lo épico que es. Pero ojo, no dejemos de lado que este manga tiene una muy buena dosis de humor, y ese humor viene dado muchas veces por las expresiones de los personajes. Ya sé que puede ser un humor bastante bruto, muy de meme a lo mejor, pero es que ¿acaso el humor tipo meme no es el mejor humor del universo? Y ahora quizá me meto un poco en polémica, pero es algo que ya pensaba cuando me leí el primer tomo de Dr. Stone y lo sigo manteniendo a día de hoy. Es una cosa que creo que sobra muchísimo en este manga, que por otro lado respeto porque sé que es el padre nuestro de este género, pero que de verdad no era necesario, no es necesario meterle ecchi a esta historia. Y sí, ya sé que no es un ecchi exagerado y que los hay muchísimo peores. Sé que esto es algo que a veces los editores exigen y que no es tanto culpa del mangaka, pero de verdad, que levante la mano o que, bueno, me escriba un comentario si hay alguien que se enganchó a Dr. Stone por el ecchi. Por supuesto que habrá excepciones, ahora me vendrá alguien, pues yo sí, pero de verdad me costaría muchísimo creer que esta historia necesitaba el ecchi para tener éxito. Tienes una historia interesante que engancha, con batallas innovadoras, personajes brillantes y un dibujo que es para enmarcar cada página. ¿Para qué meter ecchi? ¿Para atraer a más público adolescente? ¿Para ver el lado sexy de la ciencia? Siento cierta lástima que se haya tenido que usar el ecchi en este manga, porque es como, ¿de verdad creíais que no ibais a triunfar con lo que teníais? Pero las cosas como son, no es un ecchi exagerado y tenemos cierta igualdad. Las chicas van ligeritas de ropa, pero los chicos tampoco se quedan atrás. A ver, yo no estoy en contra del ecchi siempre que se use con igualdad. Aquí todos a enseñar cacho, ¡viva la igualdad! No me hagan memes. Y valoramos pues el arte. No puedo tener ninguna pega de Boichi y de hecho si el ecchi forma parte de su estilo es completamente comprensible y respetable, pero si entonces ha sido cosa suya, debería de haberse adaptado un poco a la historia. Hay que intentar siempre valorar cada apartado para que vaya a juego con la historia, y creo que para esta historia, que la veo con un objetivo educativo tipo ameno, sin ecchi habría sido mucho más propia. ¡Ay ya, güey! Pero los japoneses están salidos. Ya estamos con los estereotipos. El arte se queda con un 9,5 y no hay más que discutir porque es una pedazo de nota. Pues llegó el momento de sacar la media, vamos a hacer recuento. Tenemos un 9 en la historia, un 7,75 que salió de la media de los personajes, un 10 de las batallas y un 9,5 del arte. Todo esto sumado y dividido da una media de 9,06, que bueno, ese pico se lo quito para que quede redondito en el 9, y creo que es una pedazo de nota para un manga que alterna el humor con la ciencia y todo hecho con un dibujo precioso y con muchísima personalidad. Disfruté muchísimo de la lectura de Dr. Stone y espero que vosotros también lo hayáis hecho. Quiero ver vuestras notas, quiero saber si me he pasado de buena o me he pasado de exigente en algún momento. He intentado como siempre ser objetiva, aunque es cierto que muchas veces cuesta y nadie es perfecto, ¿qué le vamos a hacer? Que tengáis muy buena semana, humanitos, y muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Nos vemos muy prontito. ¡Matane!